Hoy vamos a empezar hablando no de un mecanismo de transferencia de calor, ¿sí? A ver si vamos a analizar transferencia de calor, pero vamos a hablar de una aplicación, ¿sí? De, un mecanismo de los mecanismos de transferencia de calor. En particular, lo que es el intercambiador de calor o los intercambiadores de calor. Como vieron en la teoría, los intercambiadores de calor justamente sirven para intercambiar calor a través de sin estar en contacto, sino a través de una superficie. ¿Sí? Eso es básicamente una definición de un intercambiador de calor. ¿Sí? Intercambiar el calor entre dos fluidos que no están en contacto físico, sino a través de una superficie que por supuesto tiene que ser conductora. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos tipos de intercambiador de calor que a ustedes que existen? Los de contracorriente y los de corrientes paralelas. ¿Cuáles son, cómo funciona uno y cómo funciona el otro? Cuando cuando el intercambiador es en contracorriente, quiere decir que las corrientes vienen en el sentido contrario de su posición. Me voy a manejar con la posición 1 y la posición 2, en todos los casos. ¿Sí? Entonces tenemos un fluido que ingresa, por ejemplo, por el lado 2 y sale por el lado 1 a una temperatura determinada. Vamos a suponer que este ingresa a una temperatura mayor y sale a una temperatura más chica. Temperatura T2 y temperatura T1. Y por el otro lado, por el extremo opuesto, ingresa otro fluido a una temperatura T1, ¿sí? Y sale a una temperatura T2. Pero en esto le voy a poner mayúscula. Y este sale a una temperatura T1. Y este a una temperatura T2. ¿Sí? Se produce un intercambio de calor entre ellos, ¿sí? Donde la fuerza impulsora es el cambio de temperatura en toda su longitud. Bien, cuando el intercambio es en contracorriente, lo que tenemos, en corrientes paralelas, tenemos los fluidos que ingresan en el mismo sentido. Ingresa por el lado 1 y sale por el lado 2. Y el otro fluido ingresa también por el mismo lado 1 y sale por el lado 2. Vamos a suponer entonces también que de este lado tengo una temperatura T1 una temperatura T2 y de este lado también sale a una temperatura T1 y una temperatura T2. ¿Sí? Esos son básicamente los perfiles de temperatura. Aquí puede parecerles que son iguales, ¿sí? Pero fíjense bien el sentido que tienen, ¿sí? Y cómo puede cambiar ese perfil de temperatura dependiendo del problema. ¿Sí? Ya lo vamos a ver bien en los casos puntuales. ¿Sí? Y por último, las ecuaciones que vamos a usar para resolver estos problemas son únicamente dos ecuaciones. ¿Sí? Con dos ecuaciones vamos a resolver todos los problemas. Uno, que es el calor igual al mCp. Lo voy a hacer más abajo porque aquí no olvidé de poner el tema de la longitud, cómo varía la temperatura con la longitud. ¿Sí? Y las ecuaciones que vamos a usar va a ser mq igual a mCp delta de t. ¿Sí? Y la otra, q punto igual a u, al coeficiente u por el área de transferencia por delta de t medio logaritmo. ¿Sí? Esas son las ecuaciones que vamos a usar y los perfiles de temperatura y los tipos de intercambiadores de calor. Bien, entonces, empecemos por el problema número 2. ¿Sí? Vamos analizando. Yo voy a usar estos gráficos que están acá para no repetirlos en esta parte del pizarrón. ¿Sí?
Aquí voy a anotar solamente la resolución y los datos necesarios. Problema número 2. Dice, agua caliente se enfría desde 250 hasta 170 grados Fahrenheit en un intercambiador de calor de doble tubo refrigerado con agua. El agua de CP igual a 1,01 BTU por libra por grado Fahrenheit que circula por el exterior experimenta un incremento de temperatura desde 90 hasta 150 grados Fahrenheit. Si el caudal de aceite es de 2.200 libras por hora, CP igual a 0,56, determinar el caudal de agua necesario para obtener el enfriamiento de ese agua. Comparar la situación cuando los flujos son en contracorriente y en corrientes paralelas. ¿Sí? En estos primeros problemas nosotros vamos a aprender a comparar qué intercambiador de calor es mejor en algunas situaciones, si el de contracorriente o el de corrientes paralelas. ¿Sí? Veamos. Me dice que compare las dos situaciones. ¿Sí? Entonces tenemos un aceite que se enfría desde 250 hasta 170. Tenemos estos dos casos. Entonces, y además me dice que el agua circula por el tubo exterior. Es decir, tenemos estos tubos. Esta parte, perdón, la parte de afuera. Si el caudal de aceite es de 2.200, determinar el caudal de agua necesario para obtener el enfriamiento deseado. Aceite caliente de 250 hasta 170. Vamos a suponer que acá tenemos aceite de 250 a 250 hasta 170. Vale. ¿Sí? Y del otro lado tenemos el agua, ¿sí?, que circula ya sea en contracorriente o en corrientes paralelas, ¿sí?, y que ingresa a una temperatura de 90 y sale a 150. Entonces ingresa a 90, digamos esto, y sale a 150. ¿Sí? Esta es la situación en contracorrientes. Bien. Y en corrientes paralelas, ¿cómo sería la situación entonces? ¿Dónde ubicaría los 170, los 250 y los 90 y los 150 grados Fahrenheit? Vamos, despertándose. ¿Cómo sería el perfil de temperatura aquí? El agua sigue siendo la misma, 90 a 150. ¿Dónde está? Acá. 90 a 150. Y el agua me dice que ingresa a 250 y sale a 170. ¿Me cambia ahí el perfil un poco, el esquema? Sí, se cambiaría un poco. Esto lo haría un poco más para el otro lado. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, exactamente. 250 hasta 170. Bueno, por supuesto esto es en forma cualitativa, chicos, ¿sí? Ustedes. De 250 a 170. Fíjense que tenemos la misma situación en cuanto a cambio de temperatura. Yo necesito obtener la misma variación de temperatura en los dos fluidos, tanto en la entrada como en la salida de los dos fluidos, usando dos intercambiadores de calor diferentes. ¿Sí? Veamos cuál me conviene más o cómo lo resolvemos. Me da como dato
las temperaturas de entrada y salida, me da como dato el CP de cada fluido, ¿sí? Pero no me da, me da solamente el caudal de aceite. ¿Dónde está el caudal de aceite? Caudal de aceite, me dice que es 2200 libras por hora, ¿sí? Y me pide que calcule cuál es el caudal Q de agua necesario en las dos situaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo resolvería? ¿Qué ecuación utilizaría? Bueno, tengo solamente dos ecuaciones. ¿Cuál de las dos ecuaciones utilizaría? A esta le voy a poner 1 y a esta le voy a poner 2. Profe, nosotros podemos suponer los dos perfiles, digamos, esos que dibujó. Suponer no. O sea, tenés que hacerlo de ¿Cuál esa sería? como Porque no sé cuál de los dos sería, entonces tenemos que considerar a ambos hasta que claro, sepamos. porque en el enunciado te pide que compares las dos situaciones, que lo resuelvas por las dos situaciones. Ah, bien, Corrientes paralelas y en contracorriente. ¿Sí? bien, ¿Qué ecuación uso entonces? Puede ser la uno primero para calcular el calor. la uno. La 1, porque me está pidiendo caudal y en la única ecuación donde tengo caudal es esta. Listo. Uso esta ecuación. Q igual a mCp delta T. Q igual a mCp delta de T. ¿Sí? ¿Para quién? Para ambos fluidos. Recuerden, ¿se acuerdan que en la última clase habíamos visto que esta ecuación era para analizar un fluido? Cómo cambia su temperatura cuando circula por un conducto. ¿Sí? Tenemos mCp delta T para el fluido, para el aceite y para el agua. El aceite y para el agua. ¿Sí? Entonces, me pide que determine el caudal de agua. El caudal, perdón, no era el calor. El M punto. ¿Cuánto vale el caudal de agua? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo determino ese caudal? ¿En qué me va a cambiar? ¿El calor es el mismo en ambos? Sí, El calor es el mismo. El que recibe el aceite es el mismo que el que entrega el agua. ¿Sí? Los calores son iguales. ¿Puedo determinar el caudal usando estas ecuaciones? ¿Qué puedo sacar de aquí? El calor que entrega el aceite. El calor que entrega el aceite. Tengo los datos, tengo el caudal del aceite, el CP del aceite, lo tengo el CP, sí, y el delta de T. ¿Sí? A este lo voy a plantear para el aceite, para el aceite. ¿Sí? Calculo, profe, el dato de arriba puso calor de aceite. Creo que es caudal de aceite. perdón, caudal de aceite. Ahí. Caudal M punto del aceite. Ahí está. ¿Sí? Yo puedo determinar ese calor de aceite. ¿Sí? Tengo los datos, tengo el M del aceite, el CP del aceite y el delta de T del aceite. ¿Sí? Y con ese dato, ¿qué puedo hacer? Como ese calor es el mismo calor que eh, recibe el agua para elevar su temperatura, ¿sí? Entonces puedo usar ese calor del agua MCP delta T.
Entonces puedo despejar, ¿sí?, de esta ecuación el CP, el caudal de agua necesario, ¿sí?, para poder cumplir con ambas situaciones, con esta situación y con esta situación. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, No es difícil, ¿no? Es usar solamente estas dos ecuaciones, ¿sí? La semana que viene vamos a ver un poquito más, ¿sí? Vamos a desarrollar aún más. Están entrando de agoteras. ¿Sí? ¿Qué más me pide el problema? Primero que calcule, por supuesto, el flujo de agua necesario. Listo, ya lo calculé, ¿sí? Después me pide que compare las situaciones. Compare las situaciones, dice. ¿A qué se refiere con compare? Que me fije cuál me conviene más, ¿sí?, en términos de calor, ¿sí?, o de superficie. Entonces, ustedes analizan una situación, ¿sí? Por ejemplo, agarran de la industria y les dicen, bueno, a ver, yo necesito calentar un aceite de esa temperatura de 170 a 250, ¿sí?, usando, usando agua, ¿sí?, de 90 a 150. Yo necesito esa situación. Y a ustedes les preguntan, a ver, ¿qué me conviene usar? ¿Un intercambiador en contracorriente o un intercambiador en corrientes paralelas? ¿Cuál va a ser el criterio de ustedes para decir me conviene este y este no? O este me conviene y este no. ¿Cuál es el fundamento del intercambiador de calor? Lo que dijimos al comienzo. ¿Qué tengo que lograr yo? intercambiar calor por medio de una superficie. Intercambiar calor por medio de una superficie. Quien más calor intercambie, ¿sí?, por unidad de área, me va a convenir más. O sea, yo necesito intercambiar más calor, ¿sí?, y a su vez también necesito físicamente tener una menor área, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me permite a mí decir que voy a tener un intercambiador más chico, ¿sí? El calor que tiene que intercambiar es el mismo, ¿sí? Yo tengo que obtener el mismo intercambio de calor. Pero ¿en dónde va a estar esa diferencia? En saber si yo, utilizando en contracorriente o en corrientes paralelas, obtengo un mayor rendimiento en uno que en otro. ¿Cómo lo voy a comparar eso? Determinando la relación Q sobre área. ¿Cuánto calor intercambio para ambas situaciones por unidad de área? ¿Sí? Entonces, determinando esa situación, determinando quién es más grande, ¿sí?, voy a decir, me conviene este intercambiador de calor. ¿Se entiende eso, chicos, el concepto? El intercambiador más chico me va a servir mejor todavía. Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos? A ver. Tenemos dos ecuaciones, no hay más ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo haríamos? Profe, yo no he entendido, o sea que tiene que ser mayor el calor sobre el área que tenga, digamos. Mayor, claro, la relación Q sobre A. Q sobre A. Porque el calor que vos vas a intercambiar en ambos fluidos es el mismo. ¿Sí? Los dos Sí, sí, van a sí. tener calor. Pero tu diferencia va a estar en el área. Mientras tu área de transferencia sea más chica, es mejor para vos el intercambiador. ¿Por qué? Porque en la planta, en donde vos estés trabajando, el espacio que va a ocupar ese intercambiador va a ser más chico, que uno más grande, ¿sí?, que uno que te dé un flujo más grande. Ah, bien, sí. ¿Sí? Tenés que buscar Sí, ya esa entendí. relación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos?
Con la ecuación 2, Con la ecuación 2. ¿Qué sacaríamos de la ecuación 2? Tenemos Q igual a U por A por delta de T medio logaritmo. Tenemos para el agua, para el aceite y para el agua. ¿y ahí puedo calcular el área? ¿Puedo calcular el área? Tengo como dato el coeficiente U. Y está como dato el coeficiente U, podemos hacer Q sobre A. Exactamente, tengo como dato el coeficiente U. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Despejamos de aquí Q sobre A. Va a ser igual a ¿qué? A U por delta de T medio logaritmo. Entonces, ¿quién va a ser que me va a determinar a mí esta relación Q sobre A? El El valor U. de U es el mismo. ¿Sí? ¿Qué iban a decir algo? No, pensaba que iba a ser el U, pero si el U va a ser el mismo, va a ser el delta de T logarítmico ya. El delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Este perfil a mí me va a determinar quién intercambia más o menos, claro, quién intercambia más o menos calor por unidad de área. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿dónde lo hacemos? Acá. Delta de T medio logarítmico para el aceite. ¿Cuánto me va a dar? A ver, yo lo tengo aquí, los valores. Para el perdón, no para el aceite. Para la primera situación, yo le voy a poner sí, A y a este le voy a poner B. Para la situación A, que es en contracorriente, el delta de T medio logarítmico me da 89,63 grados Fahrenheit. Y el delta de T medio logarítmico de la situación B en corrientes paralelas me da 67,32 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, ¿qué ven aquí ustedes? ¿Cuál sería la lectura que harían con respecto a esta situación? ¿Qué pasa con el delta del T medio logarítmico? En A es mayor. Es mayor. Entonces, si es mayor, ¿qué va a pasar con esto? La relación es mayor. La relación va a ser mayor. Entonces, ¿qué me va a decir? A ver, Agustín, vos seguís con el razonamiento. ¿Qué me va a decir a mí en términos de energía y de espacio físico mi resultado cuando vos calcules el Q sobre A? Que para la situación A va a ser más eficiente, ¿sería? En Sí, términos de energía y área. un poquito más. Va a ser más eficiente, ¿por qué? Si yo en un examen te pregunto, ¿cuál es más eficiente si vos tenés esto delta de T? ¿Qué me responderías vos? Porque transmitís más calor. Bien, ¿qué más? Más La, calor. la transferencia por unidad de área sería mayor. Exactamente, la transferencia de calor por unidad de área para esta situación en contracorriente es mayor que para la situación en corrientes paralelas. ¿Sí? Justamente te da mayor porque vos tenés más calor aquí por una misma unidad de área cuando comparas ambos. ¿Por qué? Por el delta de T medio logarítmico. Y eso es lógico. ¿Por qué es lógico? Una variación, un delta de T más grande me indica a mí que hay una fuerza impulsora más grande, por lo tanto va a haber una mayor transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Inciso, el intercambiador en contracorriente es más eficiente, ¿sí? Porque transmite mayor cantidad de calor por unidad de área que el intercambiador en corrientes paralelas. ¿Para qué situación? Y esto tengan cuidado también. Para la situación en que yo necesito mantener la misma diferencia de temperatura en ambas situaciones. O sea, yo tengo de 90 a 150, de 250 a 170. En la otra situación, de 90 a 150 y de 250 a 170. La misma situación.
para la misma situación me conviene un intercambiador en contracorriente. ¿Sí? Eso anótelo bien en su carpeta, ¿sí? No se olviden de eso. Porque ya vamos a analizar otras situaciones también. ¿Sí? Cuando hay cuando el salto de temperatura es la misma en esta situación que en esta situación, ¿sí? Ya vamos a ver cuál me conviene. Pero, te vuelvo a repetir, para tener el mismo salto de temperatura en las dos situaciones para cada fluido, el intercambiador que me va a convenir siempre va a ser en contracorriente. Sí, ese creo que lo vieron en la teoría también, en forma teórica, pero acá tienen un ejemplo concreto de por qué me conviene siempre usar en contracorriente que en corrientes paralelas. Después vamos a aprender a calcular el área, la longitud, todas esas cosas. ¿Sí? Pero eso quiero que les quede claro. Profe, ¿qué error tendría yo en pensar si puedo calcular el área diciendo que el calor es el mismo para los dos? Calculo el área y digo que ese mismo calor, o sea, me da un área más chica o más grande para cada caso. Digo que necesita un área más chica o más grande para el mismo calor. Entonces ahí estoy viendo que necesito un área más chica o más grande para transmitir el mismo calor. No sé si me explico. Sí, te entiendo. También lo pueden hacer, porque tener los datos también. Sí, entendí lo que quiere hacer. No sé si entendieron sus compañeros lo que valga la redundancia, lo que Jorge quiso decir. Él quiso decir lo siguiente. Dice, profesor, a ver, lo que nosotros hicimos recién es calcular Q sobre A. Mayor Q sobre A es mejor intercambiador porque es más eficiente por unidad de área. O, lo que él dice, profesor, lo que yo puedo hacer también es lo siguiente. Usar esa misma ecuación y calcular el área para la contracorriente y el área en corrientes paralelas. ¿Sí? Y según lo que nosotros sacamos recién, yo voy a tener una menor área, dijimos, para la contracorriente. Entonces sería así. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? Por supuesto. Te tiene que dar lo mismo. ¿Sí? El área de A te tiene que dar menor que el área de B. Y hacer la misma comparación. Requiere una menor área para transferir el mismo calor en esta situación que en esta situación. ¿Tenés los datos para calcular? Sí lo tenés. Porque tenés el calor, tenés U y tenés delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Eso es lo que me preguntaste, Jorge, ¿verdad? Sí, pero no sabe cuál es la forma correcta de analizar si con delta T logarítmico con el área, digamos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Bien. Porque los dos tienen que coincidir. Perfecto. ¿Sí? Bien. Si lo querés completar, lo haces de esta manera si querés y después lo agregas con Q sobre A. Esto quiere decir que Q sobre A va a ser mayor en el intercambiador en contracorriente que en corrientes paralelas. ¿Sí? Bien. La dos explicaciones también. Buenísimo. ¿Entendés, verdad? ¿Tus compañeros? Se entendió, profe. Se entendió. ¿Entendió? Bien. Bueno, sigamos. Veamos el ejercicio número 3. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto. Ahí está. Dice, en un intercambiador de calor de doble tubo se calientan 907 kilogramos por hora de petróleo crudo, desde 32 hasta 93 grados centígrados. El calor suministrado por queroseno que ingresa a la carcasa anular a 232 grados centígrados. Si la mínima diferencia de temperatura posible entre los dos fluidos es de 11 grados centígrados, determinar el área de transferencia calórica y el flujo másico requerido de queroseno para los casos de flujo paralelo y en contracorriente. Aquí tenemos otra situación para comparar a las dos situaciones. Y van a ver la diferencia con el ejercicio anterior. Yo necesito calentar
petróleo de 32 a 93. Entonces, de 32 a 93. De 32 a 93. ¿Sí? Y el calor es suministrado por queroseno, que ingresa por el espacio anular a 232. 232. ¿Sí? Ingresa el queroseno en contracorriente y en corrientes paralelas también. 232 grados Fahrenheit. Grados centígrados. Grados centígrados, grados centígrados, grados centígrados. Me da como dato el flujo, el M punto, este es el ejercicio 3, el M punto del petróleo, que es 907 kilogramos por hora. Me da las temperaturas y me pide que determine el área de transferencia, el área A y el área en B, ¿sí? Y el flujo de queroseno. El flujo de queroseno para una situación y el flujo de queroseno para la otra situación. ¿Sí? Aquí ya tenemos situaciones diferentes. En contracorriente y en corrientes paralelas. Y me da como dato el CP también del petróleo y el CP del queroseno, y además me da como dato el valor de U. Sí, tengo todos esos datos. Calculo el área y el flujo. Entonces analizamos las dos situaciones. La situación A, que es en contracorriente, y la situación B, en corrientes paralelas. ¿Sí? Situación A, ¿cómo hago para determinar el área y el flujo de queroseno? Tengo dos ecuaciones nada más. ¿Sí? Para determinar el flujo uso la ecuación 1. ¿Sí? Q del queroseno va a ser igual a ¿quién? Al M del queroseno en la situación A por el CP por el delta de T. ¿Sí? ¿Cuál es ese delta de T? Según el problema va a depender la situación. En el problema me está indicando, me dice, si la mínima diferencia de temperatura posible entre los fluidos es de 11 grados, ¿sí? ¿Cuál es esa diferencia mínima de temperatura que hay? Aquí yo tengo una diferencia de temperatura. Entonces, aquí en este extremo también tengo que tener una diferencia de temperatura. Y esa diferencia tiene que ser mínima. Y ese valor es de 11 grados. Entonces, la temperatura de salida, ¿sí?, del petróleo, perdón, del queroseno, es de 33 más 11 son 43 grados centígrados. Y del otro lado, la mínima diferencia de temperatura también tiene que ser en esta situación de 11 grados. Por lo tanto, en este delta de T también tengo que tener 11 grados de diferencia. Por lo tanto, aquí va a ser 99 más 11 son 104 grados centígrados. Esa es la condición que me indica el problema mío. ¿Sí? No me da una temperatura de salida. Me dice, no, la diferencia de temperatura que tiene que haber entre los dos fluidos tiene que ser de 11 grados centígrados. Una mínima diferencia de 11 grados centígrados. Menos de eso no puede haber. Profe, usted siempre cuando digan mínima en la salida.
o no sé si en la mínima se dan salir. A vos te dice la diferencia de temperatura mínima entre los dos fluidos en cualquier parte, sea en la entrada, sea en la salida, tiene que ser 11. Si vos ya tenés, para este caso vos tenés la entrada, en este caso tenés 32 y 93, y aquí ingresa 232, aquí se cumple, está mayor a 11. Entonces en el otro extremo tiene que ser 11. Aquí lo mismo, si la entrada es 32 y si la entrada es 32 y aquí es 232 y aquí es 93, entonces la salida tiene que ser 11. En todo el tramo, perdón, en ninguna parte del tramo, esa temperatura, esa diferencia tiene que ser menor a 11. En cualquier tramo. Por eso acá le pone justo a la salida. Porque no tenés otro tramo más donde pueda suceder esa situación de la diferencia de 11 grados. No sé si se entiende esa partecita. Sí, creo que sí. Bien. ¿Cómo seguimos con el problema? Calculemos el flujo de queroseno en las dos situaciones. Si utilizo esta ecuación, tengo Q de queroseno igual a MCP delta T. Conozco el CP, conozco el delta de T. El M de queroseno no lo conozco. Conozco el Q del queroseno. Podríamos sacarlo del aceite con esa fórmula. Petróleo. Del petróleo, exactamente. Con el Q del Profe, petróleo. ¿podrías repetir lo de los 11 grados? Justo se me cortó. Que en el problema te pide que la diferencia mínima entre los dos fluidos de temperatura tiene que ser de 11 grados centígrados. A vos te ingresa a 232 y a 232 aquí. Entonces, la diferencia de temperatura en ambas situaciones, en toda la longitud, en algún momento de la longitud, no tiene que bajar de 11 grados centígrados. Entonces, la única manera es en la salida. Porque acá ingresa 232 y acá está 93. Aquí sí se cumple la situación. Cuando vos vas bajando, la mínima diferencia se va a producir aquí, en la salida. Y aquí lo mismo. Ingresa a 32, sale aquí ingresa a 232. Entonces, como es en corrientes paralelas, esa diferencia se va achicando hasta una diferencia mínima de 104. No tiene que ser menor a 11 grados en cualquiera de las dos situaciones. Bien. ¿Bien? Gracias. Entonces, Q del petróleo, como habíamos dicho, hacemos M del petróleo por CP del petróleo por el delta de T. Tengo el M del petróleo, tengo el CP y tengo el delta de T. Y ese lo calculo y lo uso para determinar el caudal de queroseno para ambas situaciones. Para la otra hago lo mismo. Q del queroseno igual a M del queroseno por CP del queroseno por delta de T. ¿Va a ser el mismo caudal? No, ahora cambian los caudales. ¿Por qué cambia? O sea, el caudal se mantiene, digamos, pues son diferentes entre el petróleo y... El caudal del queroseno. Sí, el caudal de queroseno es el mismo. ¿Qué opina su compañero? ¿Es lo mismo? El queroseno es el rojo. Este. ¿Qué les parece? O pregunto yo, a ver. Y no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el CP es distinto y el delta T es distinto también. El Q nada más es el mismo, ¿no? Que no está por calcular el Q a partir del petróleo. Y de ahí quiere sacarle el queroseno. Este es el petróleo. Sí. Es para este. ¿Sí? El Q es el mismo entonces. El Q es el mismo, sí. Sí. Ahora, en la situación A, vos tenés M, CP, delta T. O sea, tenés CP y tenés delta T. ¿Cómo es el CP? Es constante para las dos situaciones. El CP no cambia. El delta de T, ¿cómo es aquí? En la situación A. Cambia. Es mayor.
232 menos 43. ¿Y aquí? 232 menos 104. 232 menos 104. Entonces, por más de que el calor del petróleo sea, perdón, Sí, del petróleo, ha dicho bien. petróleo, sí, perdón, sea constante, vos vas a necesitar más o menos caudal para obtener la misma diferencia de temperatura en las situaciones, para obtener, perdón, distintas diferencias de temperatura en las dos situaciones. Tenés este delta de T y este delta de T. Este calor es el mismo aquí y es el mismo aquí. Pero como ya te cambia el delta de T, necesariamente te va a cambiar el caudal. ¿Sí? Sí. Eso es lo que cambia. A diferencia del ejercicio anterior, que teníamos el mismo caudal de queroseno, perdón, el mismo caudal, eran dos fluidos diferentes. ¿Sí? Pero aquí te está cambiando el delta de T. Tenés distintos delta de T. En la situación anterior del ejercicio número 1, el ejercicio número 2, perdón, teníamos el mismo salto de temperatura. Aquí tenés distintos saltos de temperatura. Al tener distintos saltos de temperatura, necesitas distintos caudales para obtener la misma transferencia de calor. No sé si se entiende eso, chicos. Quiero ver el resultado. Entonces el caudal en la situación A sería mayor, ¿verdad? Vamos a analizar eso. A ver, ¿qué les parece? ¿Dónde les va a dar mayor caudal y dónde les va a dar menor caudal? En A va a ser mayor. ¿Cómo? En A va a ser mayor. Aquí va a ser mayor el caudal. A ver, M de el queroseno. En la situación A y el M del queroseno en la situación B. El calor es el mismo. ¿Sí? Y aquí tenés que este delta de T, 232 menos 43 y 232 menos 104. Este es más grande que este. En A va a ser menor el caudal. El caudal va a ser menor en esta situación en contracorriente. Ah, es cierto que pasa bien, sí. ¿Bien? Entonces, a vos, físicamente, ¿qué te quiere decir en contracorriente y en corrientes paralelas, ¿sí? Para obtener el mismo salto de temperatura a la salida en uno y en otro? Para obtener el mismo intercambio de calor. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar ¿qué cosa? Mayor caudal. Mayor caudal en corrientes paralelas para obtener la misma transferencia de calor. Vos necesitas la misma transferencia de calor en una situación y en la otra, ¿sí? Pero para obtener esa misma transferencia de calor, vos vas a necesitar más corrientes todavía, más flujos, perdón, en un intercambio de corrientes paralelas que en contracorriente. O sea que en esta situación, donde vos necesitas el mismo salto de temperatura en los dos intercambiadores, sigue siendo más eficiente el de contracorriente, porque necesitas menos caudal. O sea, tenemos otra ventaja más, ¿sí? En cuanto a flujo. En la anterior, en la situación 2, en el problema número 2, nosotros habíamos dicho que para obtener el mismo salto de temperatura para los dos fluidos, me convenía en contracorriente porque uso menos área. Ahora, para obtener el mismo flujo de calor, yo necesito más, para obtener el mismo intercambio de calor, necesito más flujo cuando tengo en corrientes paralelas que en contracorriente. O sea, me sigue conveniendo en las dos situaciones tener en contracorriente. ¿Y eso cómo lo sacan? De esto, haciendo todos los cálculos matemáticos. ¿Se entendió la diferencia entre un intercambiador y otro? Que ustedes pueden usar ambos
de que se les ocurra, cualquiera de los dos. Pero cuando van a comparar en términos de eficiencia, siempre le va a convenir más el de contracorriente que el de corrientes paralelas. Profe, yo lo puedo interpretar que transfiere menos calor por flujo másico, digamos. O sea que a medida que Claro, pero no me está comiendo, digamos. Ya, también, sí. ya me transfiere menos calor. El ejercicio 2, sí, también puede hacer para un mismo caudal másico de esto, ¿sí? El intercambio de calor es menor en corrientes paralelas que en contracorriente. Sí, pues, lo puedes hacer. ¿Cómo lo haces? Pones el mismo flujo aquí y el mismo flujo aquí. ¿Sí? Y vas a ver que el calor, este calor que vos necesitas aquí, te va a dar diferente. Aquí te va a dar mayor y aquí te va a dar menor. Perdón, al revés. Aquí te va a dar menor y aquí te va a dar mayor. También lo puedes hacer. Sí. No, claro, lo que me refería era de la interpretación de que un flujo másico menor no está diciendo que, o sea, le estoy transfiriendo calor a menos masa por unidad de tiempo, ¿no? Claro, pero lo que yo te decía, si querés como complementarlo a esa explicación, podés hacer vos el cálculo si querés. ¿Sí? Si vos obtenés aquí un caudal menor y un caudal mayor, usas uno de los caudales para poder calcular el calor. No sé si me entendés, Jorge. Sí, es el mismo razonamiento. Bueno. Podés hacer lo mismo. Sí, no, es indistinto. ¿Se entendió, chicos? ¿Tus compañeros? Entonces se vuelve a cumplir que para el mismo salto de temperatura va a ser mejor el flujo a contracorriente, como la vez pasada, digamos. En este caso. Pero fíjate la diferencia de lo que yo te decía hace rato. Vos aquí tenés los dos fluidos que no cambian su delta de T. En el anterior vos tenías, por ejemplo, 32 y 93, acá tenías 32 y 93, y acá arriba tenías el mismo salto de temperatura. Aquí lo que te está cambiando es la temperatura. Fíjate que tenés 104 y 232 y acá tenés 43 y 232. En la situación anterior, el delta de T en los dos fluidos era el mismo. En eso te está cambiando aquí. En el otro hablábamos del salto de temperatura para cada fluido. Aquí estamos hablando del salto de temperatura para en la entrada, perdón, en la salida de ambos intercambiadores. Sí, son dos cosas diferentes. Salto de temperatura de cada fluido y salto de temperatura entre los dos fluidos. Aquí estás comparando entre los dos fluidos. Perfecto. No sé si más o menos... Pero ahora sí, entonces sí ha cambiado, porque igual la diferencia de temperatura, la salida en flujo paralelo es distinto a la salida en contracorriente. Claro, sí. Sí. Además, me estaba acordando que en el anterior vos querías obtener, ¿qué cosa? El mismo flujo de calor en este intercambiador que en este. El mismo calor, el mismo intercambio de calor. Aquí vos querés obtener el mismo salto de temperatura entre los dos fluidos. ¿Sí? Es ahí ponerse a analizar las variables. ¿Sí? El perfil de temperatura, hace rato, que no tengo mucho espacio aquí, era, a ver si lo tengo aquí. Entonces la conclusión de esto sería para el mismo salto de temperatura necesito un menor flujo másico. Para el salto de temperatura entre los dos fluidos a la salida, 11 grados y 11 grados, ¿sí? Necesitas un menor flujo másico en contracorriente o en corriente paralela. Para la misma variación de temperatura de cada fluido necesitas una menor área en contracorriente que en corrientes paralelas. ¿Más o menos, chicos? Profe, lo del área que acaba de decir estaría relacionado también con lo del flujo. ¿Lo de qué? ¿O cómo sé yo que es menor área, digamos, en el de contracorriente?
No, estamos hablando de la situación anterior. Ah, bien, ¿Sí? bien. De la situación anterior. Para esta situación, Pensé yo que estaba hablando. Bien. voy a analizar El flujo. El flujo, Sí. ¿no? ¿Sí? Más o menos. Va queriendo. Más o menos, ahí va queriendo. Va queriendo. Profesor, Es que es viernes. Sí. yo no entendí muy bien lo del salto de temperaturas, que usted dijo que tenía que ser igual, pero el salto de temperaturas entre qué tiene que ser igual en este caso. El mínimo salto de temperatura entre los dos fluidos. Ah, bien. En el ejercicio 2 era el salto de temperatura en el mismo fluido. ¿Saben qué? Le voy a poner acá para que... No, porque así hablando, creo que no... Situación 2. 250 a 170. 250 a 170 y 90 a 150. 90 a 150. Esto es en contracorriente. Y en corrientes paralelas era de 90 a 150 y era de 250 a 170. Bien, se ve ahí, ¿verdad? Fíjense en lo que yo les decía recién, en el ejercicio anterior. De 90 a 150 y 170 a 250. De aquí, de 90 a 150 y de 250 a 170. A eso me refería con el salto de temperatura en cada fluido. Es el mismo, no cambia para ninguna de las dos situaciones. Bien, aquí lo que estamos analizando es el mismo salto mínimo de temperatura a la salida, que es de 11 grados. Aquí vos tenés 11 grados y aquí tenés 11 grados. El salto de temperatura, tenés 32 y 93 en uno, 32 y 93 en el otro. Y acá arriba tenés 232 y 43 y 232 y 104. Es diferente. A eso me refiero con salto de temperatura. Bien, profe, gracias. ¿Sí? ¿Va queriendo? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Seguro, ¿no? Pregunto, chicos. Sí, sí. No tengan miedo. Ahora se tienen que equivocar, ¿no? En el parcial. Bien. ¿Puedo borrar entonces esto? Y veamos. Mira, miren, aquí tenemos para analizar en el ejercicio 4 y con esto ya lo libero. En el ejercicio 4, ¿qué tenemos? Dice, en una planta procesadora de alimentos se calienta salmuera desde menos 12 grados centígrados hasta menos 6,67 grados centígrados. En un intercambiador de calor de doble tubo. Para ello se utiliza un caudal de 10 kilogramos por minuto de agua que entra a 32 y sale a 21 grados centígrados. Si el coeficiente total de transferencia de calor es 732 kilocalorías por hora, metros cuadrados, grados centígrados, ¿qué área de intercambio de calor se necesita cuando el flujo es paralelo y en contracorriente? Vamos a borrar estos delta de T. Chicos, ¿cómo van con los prácticos? La pregunta personal.
Bien, profe, yo lo único que no pude terminar bien fue el de radio crítico, pero de ahí en más el TP8 bien y bueno, hay que empezar con este. Tiene que empezar con esto, sí. Sí, 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 sí. ¿Le dan mucho las otras materias o cómo está? Ninguna se compara. Ninguna se compara. Bueno. Bueno, pero acá ya saben que le damos absolutamente todo, teoría, práctica, video, autoevaluaciones, ¿sí? Le damos consulta, ¿sí? Así que, para que tengan todas las herramientas, ¿sí? Para resolver los problemas. Bien, veamos. Habíamos dicho de que teníamos en una planta de alimentos que se calienta salmuera desde menos 12 hasta 6,67. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí menos 12,2 hasta 6,67. Aquí tengo menos 12,2 hasta 67. Y después tengo agua que ingresa a 32 y sale a 21. Cuando es en contracorriente ingresa a 32 y sale a 21 grados centígrados. Aquí, Profe, hay 6,67 creo. ¿dónde? En el segundo perfil. Ah, perdón, lo había puesto rápido. 6,67. Aquí tengo de 32. Es negativo el 6,67. Negativo también es. Ah, menos. Bien. De 32 a 21. 21,1. 21,1 grados centígrados. ¿Sí? Me pide que analice, que determine el área tanto en contracorriente como en corrientes paralelas. Tenemos como dato, ¿qué cosa? El caudal de 10 kilogramos por minuto de agua me da como dato el coeficiente total de transferencia, que es 732 kilocalorías por hora, metros cuadrados, grados centígrados. ¿Sí? Y me pregunta cuál es el área para la situación A y el área para la situación B. Teniendo en cuenta lo que ya hicimos en el problema 2, ¿en qué situación estábamos? ¿Es igual al del problema 2, perdón, o al del problema 3? ¿Qué tenemos en ambas situaciones? Misma diferencia de temperatura entre el mismo fluido. Exactamente, la misma diferencia de temperatura para el mismo fluido. La salmuera ingresa a menos 12,2 y sale a menos 6,67 en esta situación, y acá ingresa también a menos 12,2 y sale a menos 6,67. El agua ingresa a 32 y sale a 21,1, y aquí ingresa a 22 y sale a 21,1. Entonces, para las dos situaciones, ¿dónde voy a tener una menor área de transferencia? ¿Para contracorriente, profe? Para contracorriente. ¿Se acuerdan que habíamos analizado esto? Voy a tener una menor área de transferencia. ¿Sí? ¿Y eso qué quería decir en términos de eficiencia, de intercambio de calor, de espacio físico? Lo que Era más eficiente digamos. ¿Por qué? Porque necesitaba menos área para transmitir menos calor. Porque necesito menos área para transferir la misma cantidad de calor. Fíjense, como les dije recién, el salto de temperatura para ambos fluidos en ambas situaciones es la misma. ¿Sí? ¿Y cómo calculo esa área? A ver, lo dejemos planteado nada más.
y ustedes lo resuelven. Ya hicimos el 2, que es prácticamente igual a este. ¿Cómo lo resolvemos esto? ¿Cómo calculamos el área? Con la segunda ecuación. Con la segunda ecuación, U igual a U por A por delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Para la situación A y para la situación B. ¿Sí? El valor de U es constante, por lo tanto el área es la que yo voy a necesitar despejar. U sobre U por delta de T medio logarítmico. ¿Sí? ¿Cómo voy a sacar cada uno de esos valores? ¿El delta de T medio logarítmico vale lo mismo en ambas situaciones? No. No, es diferente. ¿Sí? Por supuesto lo estamos viendo acá en los perfiles de temperatura. ¿Sí? El valor de U es constante, el valor del delta de T medio logarítmico lo voy a tener que calcular para cada situación, y el valor de Q. Con la ecuación 1. ¿Cómo? Con la ecuación 1. Con la ecuación 1, MCP delta T, Q igual a MCP delta de T. ¿Bien? Tengo el M del agua, el CP del agua y el delta de T para el agua. Ese calor va a ser el mismo en las dos situaciones. ¿Sí? El M no cambia, el CP no cambia y el delta de T tampoco cambia. ¿Quién va a ser el único que me va a cambiar? ¿Quién era el único que me cambiaba? El único valor. El delta de T medio logarítmico. ¿En dónde voy a obtener mayor delta de T medio logarítmico? En la situación B. Si esto es más grande, ¿cómo va a ser el área más chica? ¿Qué habíamos dicho? Va a ser mayor en contracorriente. Va a ser mayor en contracorriente. Aquí. ¿Sí? Como es mayor este cociente, por lo tanto el área va a ser el área del intercambiador en contracorriente va a ser menor que el área del intercambiador en corriente paralela. Justamente por el delta de T medio logarítmico de la situación A, que va a ser mayor que el delta de T medio logarítmico de la situación B. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, si Sí. yo no tuviera esa relación de áreas, ¿cómo me doy cuenta cuál delta de T medio logarítmico sería mayor? O eso ya va a depender de los datos. ¿Cómo sería? Pero eso, claro, ya depende de los datos que vos tengas. No es que va a poder decir, bueno, siempre voy a tener... depende de los datos. Nunca va a decir, nunca va a tener la certeza, ¿sí?, de que uno sea mucho mayor que el otro. Cuando tenés esta situación del mismo salto de temperatura en el mismo fluido, ¿sí?, el delta de T medio logarítmico siempre va a ser mayor para esta situación que para esta situación. No sabes cuánto, pero sabes que va a ser mayor. Nada más. Ah, bien. ¿Sí? No sé si a eso te referís, al valor. Sí. Siempre, Sí, va a sí, ser sí. mayor, siempre va a ser mayor. ¿Cuánto mayor? No sabemos. Depende del problema. ¿Por qué? Porque Bien. esto puede ser que esto vaya más para abajo, esto vaya más para allá, ¿sí? Todo va a depender de lo que vos tengas en tu perfil de temperatura. En los datos, perdón. Bien. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a aportar. Profe, Sí. a mí no me quedó claro cuando yo tengo salto de temperatura en el mismo fluido diferente, digamos, ahí cómo se analizaba, o sea, en este caso analizo el delta T logarítmico para ver cuál es más eficiente y menos eficiente. En el otro, Para sacar el área, sí. Para el mismo salto para obtener el mismo salto de temperatura de un mismo fluido. ¿Sí? Analizar con esto. Analizar con el área. Para saber cuál es la relación del flujo de calor Q sobre área. ¿Sí? ¿Quién transfiere más calor por unidad de área en
qué situación. Esto está claro, ¿verdad? Si me dijiste. Sí, en ese caso sí. Vos me preguntaste de la otra situación que habíamos visto, donde el salto de temperatura mínimo entre los dos fluidos era de 11 grados en el ejercicio anterior. Sí, pero ella, el salto de temperatura en cada fluido, en el fluido en sí era diferente, digamos, en cada situación. O sea, creo entraba uno a 32, 93 y después en el otro caso contra corriente cambiaba, digamos. Vos tenías un fluido, que tenía el mismo salto de temperatura de 12 a, por ejemplo, usando este ejemplo, de 12 a menos 6, de menos 12 a menos 6, menos 12 a menos 6. Y el salto de temperatura te decía que el mínimo salto de temperatura que tiene que haber entre los dos fluidos era de 11 grados centígrados. Entonces vos analizabas y decías, bueno, en las dos situaciones yo voy a tener el salto de temperatura acá era de 11 grados. Y el salto de temperatura acá era de 11 grados centígrados. A ese te referís, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso, a diferencia de lo que vimos recién, es otra situación. Aquí tenés salto de temperatura entre los dos fluidos, a la salida. A la salida. Para obtener el mismo salto de temperatura, ¿sí?, vos necesitas un mayor flujo de masa, ¿sí?, para obtener el mismo salto de temperatura a la salida en las corrientes paralelas que en contracorriente. Eso es lo que habíamos analizado hace ratito. Sí, bien, entonces no analizo ahí cuál es más eficiente y cuál no, ¿o sí? Por supuesto, ahí dependiendo de la situación, ahí va a tener, bueno, a ver, ¿qué me conviene si es en corrientes paralelas o en contracorriente? En corrientes paralelas no me conviene porque tengo que usar un mayor flujo para obtener el mismo salto de temperatura. Analizas salto entre los dos fluidos. Vamos a analizar la misma situación que hicimos hace rato, donde comparábamos el mismo intercambio de calor. Vos necesitas, en la situación anterior, el mismo intercambio de calor, el mismo flujo de calor. ¿Sí? Sí, eso sí. Lo que no me queda claro es para decir en esa situación, cuando tenían el mismo fluido, un salto de temperatura, no entre los dos, digamos, cuál era más eficiente, cómo hacía la comparación. En acá, resolviendo el flujo de, bueno, hace rato no me acuerdo de qué era, si era de agua, creo que era, o queroseno o petróleo, creo que era. Petróleo y queroseno, sí. Petróleo y queroseno. Acá ya no es el tema de las áreas, si vos te referís al tema de las áreas, particularmente, si vos querés analizar en esta situación el tema de las áreas, ya no es tan directo. ¿Por qué? Porque vos, a ver, para comparar si un intercambiador de calor es más eficiente o no, vos lo tenés que comparar a través del mismo salto de temperatura en los dos fluidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el flujo de calor por unidad de área es mayor que en una situación que en la otra. ¿Sí? Después de ahí, lo dejas de lado a eso, ¿sí?, y analizas esta situación. ¿Sí? Cuando vos analizas esta situación del salto de temperatura entre los dos fluidos, ¿sí?, te das cuenta que necesitas más flujo de masa de uno de los fluidos para las corrientes paralelas que para contracorriente. ¿Sí? Que puede tener que ver o no con el caso anterior. El caso anterior, el primer caso, donde vos necesitas el mismo salto de temperatura en cada uno de los fluidos, es el caso que vos analizás siempre de entrada, para ver si un intercambiador es más eficiente o no. Esta situación ya es otra situación, ¿sí?, donde nosotros nos fijamos a ver si yo comparo ambos intercambiadores.
yo acá me fijé que necesito más flujo de masa, ¿sí?, para obtener el mismo salto de temperatura. Entonces me sigue conveniendo el intercambiador en corrientes paralelas, casualmente con la misma comparación que hicimos con el ejercicio anterior. Bien, sí, ahora lo entendí. Pero no necesariamente, digamos. Puede ser que no. Sí. Puede ser que no. Todo depende de los datos. ¿Sí? Bien. Pero creo que lo que vos querés saber es lo siguiente. Si yo necesito comparar, si yo necesito saber qué intercambiador es mejor que otro, ¿cuál es el criterio que uso? O uso este o uso el otro, me parece que por ahí viene tu pregunta. Sí, también estaría bueno. El primero, si yo necesito obtener el mismo salto de temperatura en cada uno de los fluidos, ¿sí?, lo comparo con eso. Digo, a ver, yo necesito el mismo salto de temperatura, lo comparo en corriente paralela y en contracorriente. Y me fijo quién tiene una mayor transferencia por unidad de área. En contracorriente tiene mayor transferencia en corriente paralela siempre. Listo, me conviene esto. Ahora, olvídate de esa situación, tenés esta situación. ¿Sí? Si analizo esta situación, me coincide, ¿sí?, con que en contracorriente es mejor que en corrientes paralelas. Analizando ese salto de temperatura que dijimos recién. Bien, profe, sí. ¿Sí? Tu compañero, no sé si terminó de quedar claro o lo confundí más. Profe, entonces el de contracorriente siempre sería más eficiente. El de contracorriente siempre es más eficiente. Siempre. Siempre. Así dependiendo de lo que nos pide el problema, digamos, siempre vamos a llegar a eso. El de contracorriente, para obtener el mismo salto de temperatura para el mismo fluido, siempre te va a convenir. Bien. Lo otro puede ser que te salga o no, esto, la otra situación. Pero siempre que compares situaciones, para ver quién te conviene, siempre te fijas en el mismo salto de temperatura. Acá y acá. Bien. Para el mismo fluido. Algo voy a cortar antes que se